de la asignatura. ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar sobre el aula virtual? Si alguien ha visto el material, alguna pregunta que quieran hacer. Bien. Profe. Sí. Disculpe, ahí pusieron en el chat preguntándole si se puede grabar la clase. Mire, yo creo en la libertad de las personas, así que pueden grabar, no hay ningún problema. Nosotros no grabamos las clases porque para eso está el horario de clase, que es la de 2:15 a 16:25. Y la idea también es que traten de participar de la clase, pero si quieren grabar la clase no hay ningún problema. Sí, sucede, doctor, que hay horarios superpuestos de cursado. ¿Cómo? Hay horarios superpuestos de cursado. No lo sabía eso. No, está mal organizado desde Secretaría Sí. Académica. No, nosotros cumplimos con el horario asignado en la página de la facultad, que es miércoles de 14:15 a 16:25. Claro, sí, hay muchos. Yo curso con una hora y curso mitad de otra materia. Por eso está bueno lo de grabar. Bueno, ok. Gracias. No, por nada. Bueno, una aclaración. Ha habido un cambio en la guía, pequeños cambios en la guía de estudio del módulo 1. Ya tienen su vida como quedó. Son pequeños cambios, algunos errores que habíamos advertido y algunas cuestiones que le hemos agregado. Muy nimio el cambio. Solo para aclararles que ya hemos subido la guía corregida y ampliada. Bien. Bueno, como podrán advertir cuando vayan a estudiar y analizar en la unidad 1, van a haber 3 puntos en el programa. Como pueden ver ahí, en el punto A y el punto B se ve por el texto, por el libro del profesor, perdón, que sigue entrando gente y me desconcentra el ruidito, ahí voy aceptando. Bien. Bueno, como les decía, van a advertir en la unidad 1 que tiene 3 puntos. El punto A y B lo tienen que ver por el texto del profesor Anitua y el punto C por el texto del profesor García Ramírez. Es una unidad un poco compleja, pero no es larga. Bien. Cualquier duda que vayan teniendo, ya sea en esta clase o en las clases siguientes o en la clase de consulta, aprovechenla todos los jueves de 7 a 8. Pueden hacer las preguntas que deseen. Bueno, el punto, y agradezco a las personas que han encendido la cámara y el micrófono. Viendo caras es mucho más fácil para el que está de este lado. Y como les dije en la primera clase, traten de no usar el chat, si se puede, porque yo estoy atento, estoy concentrado dando la materia, dando los puntos que corresponden, entonces no puedo estar atento a la gente que va ingresando el chat y concentrado en lo que tengo que explicarles. Así que, como han hecho recién, si pueden, cuando quieran hacer algún tipo de intervención, no hay ningún problema, prenden el micrófono y me interrumpen y les doy la palabra. ¿Bien? Perfecto. Bueno, como van a advertir, en el texto del profesor Anitua nos parece un texto importante para introducir la materia, porque de manera muy clara y sencilla les va a explicar centralmente lo que vamos a ver a lo largo del programa. Bien, como ustedes pueden ver, y tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy, el libro del profesor Anitua se denomina Historia en plural.
Y ya van a ver por qué es importante esta aclaración. Bueno, en primer lugar, de la lectura del texto van a advertir que en la asignatura vamos a abordar la historia de los pensamientos criminológicos o la historia de los discursos sobre la cuestión criminal, pero siempre con una finalidad de entender y de reflexionar sobre el presente. ¿Bien? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué importa la historia? ¿Para qué nos interesa la historia de los pensamientos criminológicos o la historia de los discursos sobre la cuestión criminal o los distintos esquemas, si se quiere, teóricos que se han elaborado sobre este tema? Y bueno, la respuesta que se suele dar es muy sencilla. Conocer la historia sirve para entender el presente. ¿Bien? Entonces, por eso la idea es que hagamos este recorrido histórico de los distintos pensamientos o de la historia de estos pensamientos o de estos discursos sobre la cuestión criminal, pero con la finalidad de entender y reflexionar sobre el presente. Y específicamente les diría, y ya lo vamos a ver en las unidades posteriores, de reflexionar sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado. ¿Bien? Y trayendo a colación lo que les acabo de decir, fíjense en la página 12 del texto de Anitua, y les leo textualmente. Fíjense qué interesante esta reflexión, y esta es de alguna manera la finalidad, que es abordar, como les decía, la historia de los pensamientos criminológicos con la finalidad de entender y reflexionar sobre el presente y siempre en una perspectiva crítica. Bien, fíjense lo que dice el profesor Anitua. Dice: el poder más desmesurado, el más lesivo, pero también el que debe buscar la reducción de las violencias, es el ejercicio del poder del Estado. Es esta institución, por tanto, a la primera y a la que debe controlar con mayor rigor, con sus desarrollos teóricos y prácticos, la labor de los juristas y de criminólogos. Ese va a ser prácticamente el enfoque que vamos a ver a lo largo de la materia. Y por eso me interesa que tengan presentes estos datos. Bien. En segundo lugar, es importante que ustedes tengan en cuenta. Perdón, cuando yo voy frenando no es que me sale el ruidito y tengo que ir aceptando personas. Bien. Lo que les decía, que es importante tener en cuenta que el pensamiento criminológico no es uno, ¿bien? No es un pensamiento criminológico uno que va progresando, que va mutando, que se va superándose en el tiempo a través de distintas teorías o desarrollos teóricos, sino que estamos ante diversos discursos o pensamientos sobre la cuestión criminal. Por eso yo les decía que adviertan el título del texto del profesor Anitua, que es Historia de los Pensamientos Criminológicos, en plural. ¿Bien? O por eso van a ver en el texto del profesor Anitua y en otros textos que van a ver a lo largo de la materia, que se suele hablar de las criminologías. ¿Bien? Justamente por esto que les estoy diciendo, porque no se trata de un pensamiento criminológico único que va progresando o que va mutando en el tiempo, o que el que le sigue supera al anterior, ¿bien? Sino que son diversos discursos o diversos esquemas de pensamiento sobre la cuestión criminal. De allí las criminologías, como van a encontrar en los textos. Por lo tanto, podemos concluir que los pensamientos que surgen en momentos anteriores no son suprimidos o superados por los que aparecen con posterioridad en el tiempo, ¿bien? Sino que sus ideas permanecen, aunque a veces con algunos cambios, como consecuencia de las críticas que reciben de los pensamientos que le siguen. Pero en la sustancia, digamos, cambian algunas formas de expresión de los pensamientos, como consecuencia de las críticas que van recibiendo de los otros pensamientos que le siguen. Pero la esencia, o
sí, la esencia del pensamiento sigue siendo el mismo. Incluso muchos de ellos permanecen hasta la actualidad, con un claro reflejo institucional, ¿bien? Ahí yo en la guía les he colocado un ejemplo para que entiendan esto. La criminología positivista o positivismo criminológico, que lo vamos a ver en la bolita 2.a, que es uno de los tantos discursos, de la cuestión criminal, uno de los tantos discursos criminológicos que se ubica, esto para que lo entiendan, cuando yo diga siempre se ubica, esto no es algo lineal y de una cronología exacta. Bien, uno trata de ubicar aproximadamente para que sea para que un mejor entendimiento de ustedes. Yo a veces le voy a ubicar algunos pensamientos criminológicos en el tiempo, pero no quiere decir que, no sé, que el pensamiento criminológico ese ese pensamiento criminológico específico se desarrolló del 20 al 37 del siglo pasado. Eso no es tan exacto ni tampoco es tan lineal, ¿bien? Es un aproximado para que ustedes tengan en cuenta y se ubiquen cronológicamente, pero valga esa aclaración para que no entiendan que las fechas aproximadas que uno intenta expresar es así taxativamente, sino que es con fines meramente expositivos. Bueno, como les decía, el positivismo criminológico, la criminología positivista, que se puede ubicar aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, primera década del siglo XX, tuvo, y como ya vamos a ver con posterioridad, o tuvieron lugar diversos pensamientos criminológicos o discursos sobre la cuestión criminal provenientes de distintas escuelas, y ha sido blanco de numerosas críticas del positivismo criminológico por los pensamientos o los discursos que le siguieron. Pero lo cierto es que siguen existiendo profesores o criminólogos, tanto del ambiente médico como del ambiente jurídico, que siguen adscribiendo a los lineamientos y a las ideas del positivismo, y también muchos de los postulados del positivismo siguen teniendo vigencia en la actualidad, siguen persistiendo en la actualidad con un claro reflejo en muchas instituciones relacionadas con el sistema penal y relacionadas con el ejercicio del poder punitivo del Estado. De allí que esto es interesante, es importante que quede bien claro lo de las criminologías y que el pensamiento criminológico no es uno, ¿bien? Porque si así fuera, no tendría sentido. Yo vendría y les explicaría el pensamiento criminológico más moderno, digamos, que superó, digamos, con sus críticas, y para qué vamos a estudiar los pensamientos criminológicos anteriores que ya fueron criticados por los que siguieron, ¿bien? Pero esto no es así. No es así. Desde esta perspectiva, con esta idea central o inicial, es como deben entender toda la materia. Bien. También es importante que tengan en cuenta que cada discurso o pensamiento criminológico ha reflexionado y ha abordado la cuestión criminal desde distintas perspectivas, algunas legitimantes, como vamos a ver, del poder punitivo, y otras críticas del poder punitivo. Como les hacía referencia en la primera clase, van a ver que de alguna manera puede distinguirse o puede apreciarse o advertirse un cambio de paradigma en la materia, de alguna manera. Como vamos a ver en los primeros pensamientos que vamos a abordar, y quiero hacer una aclaración. Como dice Zaffaroni, un pequeño curso de criminología se puede transformar en el desarrollo en un curso infinito. Y ello
teniendo en cuenta la abundante bibliografía e información que hay sobre la materia. Es una materia muy compleja, es una materia que tiene distintas perspectivas, distintas aristas, distintas formas de abordarla, pero nosotros con el profesor Parma, desde que empezamos a desarrollar el programa de esta materia y a explicar los distintos temas y a desarrollarla y explicarla en clase con ustedes, siempre hemos pensado que se trata de una materia que está dentro de una facultad de Derecho, es decir, criminología dentro de una facultad de Derecho, y también que es una materia optativa y una materia cuatrimestral. De manera que siempre hemos tratado de que ustedes puedan comprender algunas cuestiones que a nosotros nos han parecido relevantes, que puedan terminar el grado, digamos, en Derecho, y que puedan contar con estos conocimientos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, como van a ver en el devenir de la materia y el que quiera profundizar en los diversos temas que vamos a abordar a lo largo de la materia, van a advertir que es compleja y que es larga. Pero bueno, justamente nosotros hemos apuntado a hacer una selección de textos específica, teniendo en cuenta lo que les digo, teniendo en cuenta que es una materia cuatrimestral, que es una materia optativa, y que ustedes se puedan llevar lo que nosotros consideramos relevante para su formación. Profe. Sí. El texto de Anitua solo es bibliografía sugerida para la unidad 1, ¿verdad? Sí. Ok. Después en la unidad, sí, de la página 1 a la 14, si mal no recuerdo, va solamente la unidad 1. De Anitua. Sí. Después también vamos a ver por el libro de Anitua, vamos a ver un punto de la unidad 5, que es la criminología actuarial o actuarialismo. Eso también se ve por el libro del profesor Anitua. Ok. La bibliografía es variada, no se ve todo de un mismo libro, bien, Claro. de un mismo autor. En la unidad 2 van a ver 2 textos del libro del profesor Zaffaroni, La palabra de los muertos, un texto, si mal no recuerdo, del profesor Bailone, y algunas páginas del libro, del célebre libro, que yo se los recomiendo, léanlo entero cuando puedan, de Barata, se llama Criminología crítica y crítica al derecho penal. También en la unidad 2 se ve una parte del libro de Barata. En la unidad 3, si mal no recuerdo, se ve la bibliografía que hemos recomendado es de la profesora Lola Nidar de Castro, una gran criminóloga latinoamericana ya fallecida. Y la unidad 4 volvemos con el libro de Zaffaroni en la mayoría de los puntos. En la unidad 5 se ve de diversos autores. Hay un texto del profesor Parma, hay un texto mío, hay un texto del profesor Anitua, hay un texto de Zaffaroni y Bailoni, y no recuerdo más. Pero sí, se ven diversos autores. No vemos toda la materia de un autor, ni de un libro. ¿Ya se encuentra digitalizado en el aula? Todo lo que le da. Todo el material de cada unidad está digitalizado. Ah, buenísimo. Ok. Sí, o sea, lo pueden. Y las guías de estudio también de cada unidad están subidas. De manera que en cualquier momento pueden empezar a estudiar. El primer parcial, como ya saben, dicen que alguien levantó la mano, pero que directamente hable. Yo, profesor. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La duda es, leí un poco la guía y básicamente te dice las páginas de donde tengo que sacar cada punto. ¿Es así? ¿Todas las guías son iguales? Te dicen desde este texto hasta esta página está este punto y así sucesivamente. No, pero no son las guías eso. La guía no dice eso. Lo que dice eso en el aula virtual dice contenido, bibliografía recomendada. Y ahí dice, punto A, de qué texto y de qué página a qué página. Perfecto. Punto C, ¿me entiende?
La guía es como, en la guía está el contenido, que les repito, la guía, lo dice en la aclaración preliminar de cada guía, no es para que estudien del parcial solo de la guía, ¿bien? Tienen que estudiar del material bibliográfico que les dejamos, de la bibliografía obligatoria de cada unidad, y también de la guía, porque hay cuestiones que uno complementa en la guía que no están en el material, ¿bien? Y hay cuestiones que están en el material que no están en la guía. Claramente, la mayoría de las cosas que figuran en la guía están en el material. Bien, justamente es una especie, es una guía, valga la redundancia, para acompañarlos a ustedes, además de la clase y de la consulta, en el estudio del material. Pero hemos colocado, para un mayor entendimiento de ustedes, algunos ejemplos o algunas explicaciones que quizás no están en la bibliografía. Bien, entonces la recomendación es: hay que estudiar de la bibliografía y de las guías. Bien. Gracias, profesor. No, por nada. Bien. Es importante lo que les decía recién, para que vayan entendiendo la materia. Un segundo. Estaba poniendo el teléfono en silencio. Bien, es importante lo que les acabo de decir también. Todos estos lineamientos iniciales del texto de Anitua no solo sirven para introducirlos en la materia, sino también para que lo tengan en cuenta a lo largo del estudio de las unidades 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Que esto que les decía recién, que cada discurso o pensamiento ha reflexionado y abordado la cuestión criminal desde distintas perspectivas. Y como van a ver, algunas han legitimado el poder punitivo y no han reparado en la importancia del poder punitivo a la hora de abordar este tema, de estos temas relativos al delito, al delincuente, etcétera, etcétera. Y otros han sido críticos del poder punitivo. Como vamos a ver ese cambio de paradigma, van a ver claramente en la unidad 2 y 3 la vigencia de lo que se denomina el paradigma teológico, la criminología entendida como las causas del delito, con distintas perspectivas. Como vamos a ver, el positivismo criminológico hacía referencia a las causas físicas, genéticas, psicológicas del delincuente, y luego los pensamientos criminológicos desde el marco de la perspectiva sociológica, la escuela sociológica, la sociología norteamericana aproximadamente de la década del 20 al 60 del siglo pasado, van a ser muy críticos de ese pensamiento, pero también va a seguir en vigencia el paradigma teológico, es decir, van a seguir entendiendo la criminología como el estudio de las causas, no ya las causas personales, bien, no las causas físicas, psicológicas, genéticas, sino van a hacer referencia a las causas sociales. Por eso se llama paradigma teológico de corte sociológico, digamos. Pero ya lo vamos a ver a lo largo de la materia. Y luego ya en la unidad 4 vamos a comenzar a ver un quiebre que se produce con la incorporación del poder punitivo como objeto de la criminología y lo que se denomina el paradigma de la reacción social. ¿Bien? Pero eso para que vayan teniendo una idea. Otra cuestión que resulta importante que tengan en cuenta es que existe antes de pasar a este punto, me interesa que, así como decíamos que cada discurso o pensamiento ha reflexionado y abordado la cuestión criminal de distintas perspectivas, también es importante que a la hora de analizar cada pensamiento o discurso sobre la cuestión criminal, que tengan en cuenta el contexto sociopolítico e ideológico en el cual se desarrolló, tuvo lugar. Se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando veamos en la clase que viene, empecemos a ver la unidad 2, el punto B, el positivismo criminológico, se van a dar cuenta de la importancia que tiene para entender muchas cuestiones relativas a ese discurso, a ese pensamiento, el marco o el contexto ideológico y sociopolítico
en el cual tiene lugar, ¿bien? Es importante que eso lo tengan en cuenta, que no estudien los pensamientos de manera aislada. La criminología clásica tiene un marco histórico notable, el iluminismo, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, el positivismo criminológico que va a llegar luego, también tiene un marco sociopolítico e ideológico muy claro, y así sucesivamente, ¿bien? De manera que eso también es importante que lo tengan en cuenta. Les va a ser muy útil a la hora de abordar los diversos pensamientos criminológicos o los diversos discursos a lo largo de la materia. Bien. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que existe una estrecha relación entre saber y poder, ¿bien? Y que siempre tengan en cuenta que la criminología no es una actividad neutral. Es decir, toda criminología es política, pues siempre hace referencia a cuestiones relativas al ejercicio del poder estatal y al ejercicio de la violencia. O sea, no es posible separar las criminologías de la política, ¿bien? Y como vamos a ver, de toda criminología o de todo pensamiento criminológico se infiere o se deduce una política, un modelo de Estado y un modelo de sociedad. Porque todos los pensamientos criminológicos que vamos a ver siempre han tenido por finalidad o han intentado tener incidencia en la realidad, intervenir en la realidad, ¿bien? Por eso es importante que también tengan en cuenta eso, que la criminología no es una actividad neutral, que toda criminología es política y que dentro de las ciencias sociales, algunos entienden que está dentro de las ciencias sociales, siempre está discutido, ya lo vamos a ver, que hace referencia al punto B, la dificultad de fijar los límites epistemológicos, es o no la criminología una ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, siempre está en discusión si pertenece a las ciencias sociales, si alguno dice que pertenece a la ciencia jurídica, otro que pertenece a la ciencia médica, etcétera, etcétera. Lo importante que tengan en cuenta es que siempre se trata de cuestiones relativas al ejercicio del poder, y específicamente cuestiones relativas al poder del Estado y a los procesos de criminalización, de manera que siempre resulta inescindible el saber criminológico de la política. Bien, ahí yo les he agregado una reflexión del profesor Zaffaroni en la guía, para que ustedes entiendan esto que estamos explicando, que fíjense lo que dice la imbricación de criminología y política es innegable y alcanza su más alta evidencia en nuestros días, pues toda criminalización de una conducta o de una persona siempre es un acto de poder, ¿bien? Y por ende un acto político. Todo acto de poder claramente es un acto político. No puede caber ninguna duda acerca de que el poder represivo en las agencias del Estado es político. Profe. Sí. ¿Por eso se habla de valoraciones político-criminales? Sí, también, o sea, es buena su apreciación, tanto la criminología como la política criminal, todo es política y todos implican actos de poder. Mire, desde cuando los legisladores trazan determinada política criminal, por ejemplo, en materia de drogas, y determinan que un consumidor tiene que ser penalizado, es claramente un acto de poder. Y por el contrario, cuando determinan que un consumidor de la tenencia para consumo personal no debe ser criminalizada y se produce un proceso de dejar de criminalizar esa conducta, también es un acto de poder. Cuando un ministro o cuando un agente del Estado decide reprimir una manifestación o que no se reprima una manifestación, también claramente es un acto de poder, es una decisión política. ¿Bien? Claro. Entonces es importante también que entiendan esto, que toda criminología es política, que saber y poder tienen un vínculo estrecho. ¿Bien? Que todo acto de poder es una decisión política, que todo proceso de criminalización, que se decide criminalizar una conducta o una persona, es un acto de poder, ¿bien? Y es una decisión política. Por eso siempre está íntimamente relacionado, como hablábamos más temprano, de el ejercicio del poder punitivo estatal, ¿bien?
de los procesos de criminalización, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver luego en el desarrollo de la materia. Bien. Bueno, otra cuestión que van a encontrar en la guía y en el texto del profesor Anito y que resulta relevante y que hace referencia ya al punto B, que es que existen, con respecto al estatus académico de la criminología, siempre si ustedes leen a Zaffaroni, Zaffaroni les va a decir, es importante responder a la pregunta de si la criminología es una ciencia. Zaffaroni les va a decir que es una cuestión de estatus académico, bien, de prestigio académico, de los criminólogos. ¿Por qué? Porque ellos sí les resulta relevante analizar esa cuestión, teniendo en cuenta, él dice que el derecho penal, en contraposición al derecho penal, que sí tiene su estatus científico arraigado y milenario, hace mucho tiempo, bueno, como que es una cuestión de egos, ¿no? Es decir, a los criminólogos sí les interesa, por una cuestión de estatus académico, entrar en esa discusión y dar las razones de por qué la criminología es una ciencia. Yo coincido con Zaffaroni en que no resulta relevante entrar en esa cuestión de si la criminología es una ciencia o no. Lo que importa es que se trata de conocimiento científico, lo que vamos a ver aquí, aunque provenga de varias disciplinas o saberes. Es decir, aquí, como van a ver, es muy importante, y como lo van a ver en el texto de Anito, la transdisciplinariedad, la necesaria transdisciplinariedad que hay en la materia, ¿bien? Y ustedes lo van a advertir a lo largo del cursado. Van a ver que hay discursos criminológicos que provienen de la mano de los médicos, como por ejemplo el del positivismo criminológico, con algún aporte de algún sociólogo, etc. Pero van a haber otros discursos criminológicos que vienen desde un enfoque sociológico, como vamos a ver en la unidad 3 de la Escuela Sociológica Norteamericana del siglo pasado. De manera que, como les digo, lo importante es que se trata de conocimiento científico aunque provenga de varias disciplinas o saberes. ¿Bien? Por eso también les decía recién que se discute si pertenece a las ciencias sociales, si pertenece a las ciencias jurídicas, si pertenece a las ciencias médicas, etcétera, etcétera. De manera que existen, la criminología es un saber moderno, es un saber joven, digamos, reciente, por lo tanto existen dificultades para definirla y no se puede resolver con certeza cuál es el objeto de estudio de la criminología. Es decir, los límites epistemológicos de la materia, de esta materia, no están claros. Pero, como vamos a ver a lo largo de la materia, de alguna manera el objeto de estudio va a depender de cada pensamiento o discurso. Por ejemplo, para el positivismo criminológico se trataba de una ciencia, como les explicaba recién, que estudiaba o que se ocupaba de las causas del delito. ¿Bien? Es lo que se conoce como paradigma etiológico. Mientras que vamos a ver otros discursos, como las distintas corrientes que vamos a ver en la unidad 4, relativas a la criminología crítica en su vertiente liberal y en su vertiente radical, que el eje temático o el eje central, digamos, de ese pensamiento radicaba centralmente en el poder en general y específicamente en el poder punitivo. Eso es lo que se conoce, lo que se conoce, como le decía recién, como el paradigma de la reacción social. Es decir, no ya hacer referencia o poner la lupa en las causas del delito y en la persona del delincuente, sino en el poder punitivo, incorporar el poder punitivo al estudio, a los procesos de criminalización, a la selectividad del sistema penal y del poder punitivo, y entender que no se puede entender al delito sin hacer referencia a quién define y qué es delito. ¿Bien? No ya tanto al delincuente, a las causas del delito, entendidas como causas sociales o causas relativas, físicas o psicológicas del delincuente, sería el paradigma etiológico,
sino al poder punitivo. Van a ver cómo en la década del 60, 70, con el interaccionismo simbólico y con la criminología crítica en sus vertientes, radical y liberal, van a incorporar como objeto de estudio de la criminología al poder punitivo. Bien, ahí sí van a apreciar un quiebre o un cambio de paradigma notorio entre lo que se entendía por criminología hasta la década del 60-70 y este discurso, este pensamiento criminológico crítico que lleva a cabo un cambio radical en la forma de entender a la criminología. Bien. Van a ver que en el texto de Anitua también figura una definición en Sala, una definición Edwin Sutherland, que lo vamos a ver en la unidad 3. Es un autor muy importante, con mucha influencia en otros autores, que es importante que la tengan en cuenta, es una definición bastante clara. Y también en la guía les he colocado una definición, como les digo, los límites epistemológicos de la criminología no están claros, se discute si es una ciencia o no, convergen saberes de distintas, convergen diversos saberes que provienen de distintas disciplinas, por lo tanto definirla a la criminología es una cuestión bastante compleja. No obstante, hay una definición que dio hace muchos años el profesor Zaffaroni, que se las he colocado en la guía, que él definió la criminología, y tiene mucha relación con lo que venimos hablando, con el curso de los discursos sobre la cuestión criminal. Miren, y por algo es Zaffaroni, ¿no? Una mente brillante. Miren qué buena definición. El curso de los discursos sobre la cuestión criminal, lo que venimos hablando del inicio de la clase. Luego Zaffaroni, en este libro, que van a ver muchos textos de La palabra de los muertos, él hace referencia a la definición que ensayó años atrás y dice que la definición de alguna manera ha quedado estrecha. Justamente ¿por qué? Porque hacer referencia al curso de los discursos sobre la cuestión criminal como que solamente abarcaría a la criminología teórica, a los aportes teóricos sobre la cuestión criminal, a la criminología académica, ¿bien? Dejando afuera esa definición a la criminología mediática, que es una distinción que hace él acertadamente, ya vamos a ver en la unidad 5, a qué hacemos referencia con criminología mediática, en contraposición a la criminología académica. ¿Y por qué dice él que queda estrecha y no abarca la criminología mediática y que no se puede ignorar la criminología mediática? Bien, pues es, como vamos a ver a lo largo de la materia, ustedes ya pueden ir reflexionando, que sucede mucho en la actualidad, es la que toman como válida quienes adoptan decisiones políticas en el mundo. Bien, no toman tanto en cuenta la palabra de la academia o la criminología académica o los esquemas teóricos elaborados por los juristas y criminólogos, sino que, como él dice, es la que toman como válida, no es esa, los que toman decisiones políticas en el mundo, sino más bien la criminología mediática, es decir, los discursos sobre la cuestión criminal de los medios masivos de comunicación. Doctor, sí. Y con esto último que está diciendo también entra en juego justamente también es Zaffaroni, este derecho penal del enemigo. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Esto de criminología mediática tiene relación con aquel derecho penal del enemigo al que hace referencia también el profesor Zaffaroni, ¿o no? Sí, claro, el derecho penal del enemigo no es nada nuevo, como ya vamos a ver en la unidad 5, no es nada nuevo, sino que el profesor Jacobs de Alemania lo bautizó con ese nombre, derecho penal del enemigo, pero como vamos a ver, hay un artículo muy interesante del profesor Muñoz Conde, se llama Los orígenes ideológicos del derecho penal del enemigo. Ahí podrán advertir cómo el profesor Muñoz Conde
señala que el derecho penal del enemigo de Jacobs no es nada nuevo y que ya estaba presente en los pensadores del positivismo jurídico de la primera década del siglo XX. Es decir, me refiero a von Lis y a Binding, ¿bien? En donde también hablaban del enemigo del orden social y que, al cual había que inocuizarlo. De manera que lo de Jacobs, según el profesor Muñoz Conde, con el cual coincido, no es nada nuevo. No. Pero no es algo de Zaffaroni. Zaffaroni es crítico del poder del derecho penal del enemigo de Jacobs. Pero el derecho penal del enemigo es una creación doctrinal del profesor Jacobs de Alemania. Sí, como vamos a ver en la bolida 5, que nosotros hemos ahí colocado bajo el rótulo de planteos regresionistas actuales, vamos a ver la expansión del derecho penal, el punitivismo, el derecho penal del enemigo, la criminología mediática, el endurecimiento del control social. Vamos a ver algunos fenómenos que, por supuesto, están todos relacionados entre sí. No sé si contesté a su pregunta, pero... Sí. Eran dudas de haberlo escuchado, a ver la relación que podía llegar a ver. Sí, de hecho el profesor Zaffaroni tiene un libro muy interesante para el que... No sé si lo tengo por ahí. A ver. Que se los recomiendo para que le interese el tema, se llama El enemigo en el derecho penal. Sí. De editorial Ediar. Él aquí se refiere específicamente al derecho penal del enemigo, un libro muy interesante. Bien. ¿Qué más? No sé qué estaba hablando, me perdí. Veamos. Nos habíamos quedado con la criminología mediática. Bien, sí, con la definición que da el profesor Zaffaroni, que él luego, como les explicaba, refiere a que es una definición que se ha quedado corta, digamos, porque deja fuera la criminología mediática y solamente incluiría la criminología académica. Bien. Bueno, si les parece, podemos hacer un recreo de 10 minutos y ya seguimos corrido hasta el final de la clase. ¿Les parece o seguimos ahora? Yo no tengo problema, profe, como usted prefiere. Como Bueno. prefiere, profe. Bueno, son las 15, hacemos un recreo hasta las 15:10 y a las 15:10 continuamos con la clase. Buenísimo. ¿Alguien tiene, hacemos una cosa, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta primera parte de la clase? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, 15:10 entonces retomamos. Ok.
Buenas tardes, ¿están ahí? Buenas tardes. Hola, profe. Sí, buenas tardes. Hola, profe, sí. Bueno, perfecto. Buenas tardes, profe, sí. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna reflexión, algún aporte sobre esto que hemos hablado? ¿Alguna idea que se les ocurra? Para interactuar un poco. ¿A nadie se le ocurre algo? La verdad, profe, no se me ocurre nada. Después de leer 4 fallos, no se me ocurre. Con otra materia, por supuesto. Ah, digo, 4 fallos, acá no vamos a ver fallos. No. Digo, no sé. ¿Dónde leyó un fallo acá? No, de otra materia. No, otra materia. Bueno, una aclaración que me olvidé de hacérselas. Como ya saben, el primer parcial, la fecha ha sido modificada. Era, no me acuerdo si el 8 de septiembre creo que era, pero hay semana de mesas. De manera que pasó para el 15 de septiembre el parcial. A las 14:30. Bien, el segundo parcial por ahora sigue la misma fecha. Cualquier modificación la vamos a ir avisando por el grupo de WhatsApp o por el aula virtual o aquí en la clase. Bien. Los temas de los parciales siguen siendo los mismos igual, ¿no? Sí, el temario siempre va a ser el mismo. El primer parcial, módulo 1 y 2, el segundo parcial, módulo 3 y 4, y el quinto parcial es integrador. El módulo 1, 2, 3, 4 y se le agrega el 5. Ya veremos si alcanzamos a dar, también se agregará el 6, pero por ahora el temario será ese. Lo importante para el primero, el módulo 1 y 2, y para el segundo parcial, el módulo 3 y 4. Ese es el esquema inicial. El integrador serán o los 6 módulos o solo 5. Y el recuperatorio correrá la misma suerte. Depende de si llegamos a dar el módulo 6 o no. Y como saben, el tercer parcial es integrador. Bien. Y el recuperatorio también. Profe. Sí. Le hago una pregunta. ¿Los parciales van a ser presenciales o virtuales? No, como les dije en la clase pasada, de acuerdo a lo establecido por la facultad, va a ser todo virtual, clases, consultas, y el primer y segundo parcial virtual. El tercer parcial integrador y el recuperatorio está ya dispuesto por ahora que sea presencial. Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Pero el primer parcial y el segundo son virtuales. Son por el aula virtual. Por lo tanto, quien no esté aún, porque había algunos alumnos y alumnas que tenían problemas con la matriculación, Nahuel y Lem hicieron una lista en el grupo de WhatsApp de las personas que no estaban matriculadas para hacérsela llegar a la facultad, Verónica Parada seguramente. No sé si se elaboró esa lista. Daniel, buenas tardes. Hola, Nahuel. Sí, la lista la han ido haciendo los chicos y nosotros hoy día queríamos recalcarlo, y a los alumnos que no estén en el grupo de WhatsApp o que no se hayan agregado a la lista, que se agreguen, así ya mañana o en el transcurso de lo que resta de la semana enviamos esa lista a la facultad, si ya la facultad corrige el problema del aula virtual. Perfecto. Nahuel, ¿podemos dejar en el chat nuevamente el link para los que no están en el grupo de WhatsApp para que se incorporen? Sí, por supuesto. Dame unos minutitos y ahí lo subo. Sí, claro. Ahí en el chat Nahuel va a colocar el link para
para que puedan llegar al grupo de WhatsApp. Para los que no estén, es importante que estén porque es el canal de comunicación que vamos a tener, además del aula virtual y las clases, por intermedio de los ayudantes de cátedra. Y Nahuel, otra pregunta. ¿Cuántos alumnos hay al día de hoy en el aula virtual matriculados? No lo he chequeado, pero a ver, dame 2 minutitos. Lo chequeo ahora ya mismo. Bueno, gracias. Bueno, ya vamos a ver cuando termine el proceso de matriculación, porque hay estudiantes que todavía no están matriculados, entonces no sabemos el número exacto de cuántos son. Cuando tengamos el número exacto, calculo que ya la semana que viene, vamos a ver, de acuerdo a lo que me comuniquen desde la facultad, si es necesario, por una cuestión de colapso del aula virtual, si es necesario, de acuerdo a la cantidad que sean, dividir en 2 comisiones para la evaluación o solo en una. O son Daniel, todos mismo parcial a la misma hora. Sí. tenemos aproximadamente 136 matriculados. Bien. O sea, figuran 140 inscriptos en el aula, pero descontando los 2 profesores, los 2 ayudantes y Cecilia, creo que son 130. Sí, somos 6, porque Diana Ruiz también está. Entonces, son menos 6, son 134. 134 alumnos, entonces. 134. Bien. Bueno, cuando tengamos el dato, no sé, pueden faltar 20 personas que no están matriculadas o 100, no lo sé. Cuando tengamos el dato ese, de acuerdo a la cantidad que sean y lo que ponga la facultad, veremos si es necesario hacer 2 comisiones para la evaluación, como el año pasado, que eran 400, o con una evaluación a la misma hora todos es suficiente. Pero bueno, falta un mes para el parcial, de manera que en el transcurso del cursado le iremos comunicando esa situación. Pero sí sepan que es el 15 de septiembre el primer parcial a las 14:30 horas por el aula virtual, y por lo que los que no están matriculados gestionen la matriculación, porque no van a poder hacer el parcial si no están matriculados en el aula. Y el temario es el módulo 1 y el módulo 2. Bien. La metodología del parcial, de acuerdo a la cantidad que sean, ya lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, bien. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, nada? Bien. Bueno, han entendido todo. Yo me parece que explico muy bien. Y el texto del profesor Anitua es muy claro. Les va a resultar interesante, van a encontrar plasmadas las ideas que yo di en la primera parte de la clase, que acabo de exponer. Lean todo el texto, por supuesto, porque entra el texto en el parcial, no lo que yo he dado en clase solamente, pero con la guía y esta explicación que hemos dado en clase no van a tener ningún problema. Profe. Sí, dígame. ¿Las indicaciones esas de páginas que dijo usted está especificada en las guías o en el aula? O... No, mire, usted en cada módulo, en el aula, no recuerdo bien el nombre que le he colocado, va a encontrar un primer archivo que dice contenido, que es la parte del programa del módulo 1. Va a ver el módulo 1, bien, el módulo 1 del programa, y le dice bibliografía sugerida. Ahí le va a decir punto A y B. El libro del profesor Anitua, Historia de los Pensamientos Criminológicos, página 1 a 14, si mal no recuerdo. Ah, bien. Y usted va... ¿Cómo? Sale con ese nombre, como contenido del módulo o de la unidad. Claro, y después usted abajo se va al otro punto y le va a decir bibliografía sugerida digitalizada. Listo. Ahí va a encontrar el libro de Anitua, usted se va a las páginas que le hemos indicado, no todo el libro, sino si dice la 1 a la 14, usted se va de la 1 a la 14 en el libro. Y el texto va a encontrar ahí en el texto del profesor García Ramírez, que es por donde se ve el punto C, en bibliografía sugerida digitalizada. Ok, buenísimo. Gracias. Y también va a encontrar en cada módulo, además de esos 2 ítems, va a encontrar la guía.
Dice guía de estudio módulo 1. Es un PDF, ahí va a encontrar la guía. Entonces, con esa bibliografía que usted tiene ahí y con la guía, más la clase, la consulta y todos los complementos, con eso usted ya puede estudiar para el parcial. Ok, gracias, profe. No, por nada. Bueno. Con respecto al texto del profesor García Ramírez, que es un texto muy corto, que no van a tener problema a la hora de estudiar, voy a hacer algunas referencias o explicar algunas cuestiones para poder ampliar con el texto. Pero ¿cuáles son? Mire, la idea central de ese texto, que es lo que dice lo que pretende el punto C de la unidad 1, es que ustedes puedan advertir las intersecciones, los puntos de contacto y la importancia que tiene este triple dato, como le llama el profesor García Ramírez, es decir, este triple dato que orienta a la regulación penal, que es la criminología, la política criminal y la dogmática jurídica. Es decir, entender que son parte de un todo, que el conjunto, que el triple dato, sirve para construir el sistema, les va a decir él, o justicia penal. Es decir, que no es entendible el uno sin el otro, que no es imaginable el uno sin el otro y que se retroalimentan entre sí. Es decir, si ustedes se ponen a analizar desde esta perspectiva, el derecho penal sin la criminología sería ciego y la criminología sin el derecho penal sería inútil. ¿Y esto por qué? Porque los datos que aporta la criminología tienen como destinatario al legislador, pero requieren de una actividad puente que posibilite que esos datos puedan llegar a construir derecho positivo, es decir, que puedan llegar al legislador, que es la legislación penal, digamos, el derecho positivo, que puedan plasmarse en el derecho positivo. Y ese mecanismo de puente, quien cumple esa función es la política criminal. Bien, lo van a ver con mayor profundidad en el texto del profesor García Ramírez, pero la idea central de ese texto y del punto del programa es que entiendan este triple dato que orienta al sistema penal. Bien, la criminología, la política criminal y el derecho penal. ¿Sí? Digamos de alguna manera que el derecho penal, que ustedes van a ver en otras materias, y la criminología de alguna manera son como prima hermana, ¿bien? Y eso así dicho es lo que el profesor Roxin en la década del 70 aproximadamente de alguna manera plasmó o expresó con esta denominación de corriente jurídico penal funcionalista o orientación funcionalista. Es decir, que Roxin dice, miren, el derecho penal no puede ser entendido de manera aislada, sino que el derecho penal está en función de la política criminal y también está en función de la criminología. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. A ver, otro dato que yo haya anotado interesante, que puedan abordar el texto. Fíjense lo que dice el profesor García Ramírez, que me parece muy interesante, en el punto 4, que él denomina el dato político. Por ser la política criminal y la ciencia del derecho penal nutrientes del derecho penal, debe haber entre ellos una plena interrelación, especialmente en la etapa legislativa, ya que es la ciencia penal la que da las bases para realizar la labor legislativa. Una reforma normativa puramente formal que no revisa o actualiza su fundamento político criminal puede resultar inútil o infecunda. Hoy día se reconoce que los postulados de la política criminal sirven de criterio de decisión respecto de los sistemas dogmáticos para la aplicación del derecho penal.
La política criminal debería darse vinculada al modelo de Estado que consagra la Constitución. Por supuesto que la política criminal debe ir orientada hacia un Estado, el modelo de Estado al cual se adhiere, a un Estado de derecho. Siempre el límite de la política criminal que se fije en un determinado Estado sobre un determinado tema o la orientación político-criminal, siempre va a tener como límite el respeto irrestricto a los derechos humanos. Bien, siempre tienen que entender todo este triple dato teniendo en cuenta el modelo de Estado al cual se adhiere. ¿Sí? Sé que esto en la teoría suena muy bonito y en la práctica muchas veces no se cumple, pero... Sí. Disculpe, ¿se me escucha ahí? Sí, claro, dígame. Pasa que la computadora en la que estoy anda un poco lenta, entonces por eso. Pero podría, eso que justo dijo recién, puede ser que esté relacionado con el tema de la Constitución cuando dice el Estado de cárcel, o sea, muchas veces la gente que como que está derecho, pues muchas veces no estudia acerca de... Disculpe, se escucha medio cortado. A ver, ahí apago la cámara. ¿Se escucha mejor? A ver, dígame. ¿Se escucha ahí? Sí, dígame. Sí, no. Bien. No, bueno, el tema de las cárceles, el estado de las cárceles y todo eso, justamente lo que usted estaba diciendo recién, que el derecho penal debe respetar también el tema de la Constitución cuando dice esto, que el tema de las cárceles deben ser sanas y limpias, bueno, que muchas veces la gente que no conoce acerca del derecho penal, o bueno, más que nada, que no tiene también conocimiento más de lo que es el derecho, dice que las cárceles tienen que ser una suerte de castigo para las personas que están recluidas en ellas. Entonces, a veces dice no, porque no les darían comida y como que sacan ese lado tal vez más de la venganza. Entonces, bueno, nada, como que por más que uno a veces quiera algunas cosas, también tiene que ser coherente con la Constitución y se tienen que respetar algunas cuestiones relativas por ejemplo, en este caso, el estado de las cárceles. Sí, claro, por supuesto. Esa es mi opinión. Sí, muy buena su apreciación. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Incluso el tema de la cárcel lo vamos a ver detenidamente en la unidad 4, vamos a hacer algunas referencias en la unidad 2 también. Pero sí, claro. Cuando yo me refería a eso, al modelo de Estado al cual se adhiere, por supuesto que, por ejemplo, el legislador, a la hora de trazar una determinada, a la hora de elaborar la legislación penal o a la hora de trazarse una determinada política criminal sobre un determinado tema, por supuesto que cuando me refería a que debe ser una política criminal teniendo en cuenta el modelo de Estado al cual se adhiere y que siempre los límites son el respeto a los derechos humanos, abarca no solamente el tema al que usted hacía referencia, bien, sino a cualquier tema que usted se imagine. Les pongo un ejemplo burdo. Si el día de mañana se quiere legislar en el sentido de que para los delitos de homicidio tengan pena de muerte y para los delitos de abuso sexual tengan castración química obligatoria. ¿Me entiende? Eso claramente se trata de una política criminal que no tiene una orientación basada en el Estado de Derecho, basada en el modelo de Estado al cual se adhiere, sino claramente que sería una política criminal con bastante autoritario, ¿bien? Porque perdería de vista la dignidad humana, perdería de vista la vida, perdería de vista, ni hablar que iría en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales Argentina ha suscrito. Pero usted lo puede poner con cualquier ejemplo, podría ver como le digo, la política criminal, que el límite siempre está en el respeto a los derechos humanos. Nunca va a ser igual una política criminal de un Estado de Derecho, de un Estado democrático de derecho, que una política criminal de un Estado totalitario. ¿Bien? ¿Se entiende? Y por supuesto
que la legislación penal corre la misma suerte. El legislador no es libre a la hora, por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que veníamos poniendo, el legislador no es libre en la modulación o en el diseño de la arquitectura, o en el diseño o en la arquitectura del sistema de sanciones, por ejemplo, sanciones penales, sino que claramente está limitado por determinados principios que emanan de la Constitución o de los tratados internacionales de derechos humanos, que, dicho de otro modo, son los límites al poder punitivo del Estado. Es decir, hay límites. Siempre el ejercicio de poder se torna abusivo, de manera que, por ejemplo, una corriente como el garantismo penal va a venir y le va a decir, mire, como el ejercicio del poder puede tener abusos, lo que hay que hacer es limitar el poder punitivo del Estado. Bien, no suprimirlo, digamos, como sostendrá la corriente abolicionista, que la vamos a ver en la unidad 4, que desaparezca el sistema penal, que desaparezca la cárcel, etcétera, etcétera, que se le devuelva el conflicto a los particulares. No, el garantismo lo que dice, miren, lo que hay que hacer es limitar el derecho penal, el poder punitivo. Esa es la función del derecho penal, el derecho penal como límite al poder punitivo del Estado. ¿Me entiende? Y le iba a decir otro dato. Bueno, y por supuesto lo que usted dice está íntimamente relacionado con los medios de comunicación y con un sector de la sociedad claramente que propugna esas ideas, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya lo vamos a ver detenidamente en la unidad 5, cuando hablemos de la criminología mediática, o el endurecimiento del control social, la expansión del derecho penal y el punitivismo, que son fenómenos que de la década del 90 hasta la actualidad se vienen desarrollando y se pueden ir advirtiendo en los distintos países y en las distintas legislaciones penales y en la política criminal de los... Mire, como ya adelantó un alumno en la parte anterior de la clase, usted va a ver que el derecho penal del enemigo de Jacobs y la expansión del derecho penal o punitivismo, que es la creación de tipos penales o el agravamiento de determinados tipos penales, por eso expansión del derecho penal relacionado con el punitivismo, usted va a ver que tienen en común, el derecho penal del enemigo se refiere más a determinados fenómenos de criminalidad violenta como el terrorismo, y la expansión del derecho penal se refiere más al ámbito, específicamente al ámbito socioeconómico, pero tienen en común que se orientan hacia una misma política, que su orientación, comparten su orientación político-criminal contemporánea, que es la búsqueda de eficacia o la búsqueda de seguridad en desmedro de garantías constitucionales y de libertades individuales. Bien. Y por supuesto que el fenómeno al que usted hacía referencia no escapa a la realidad, porque mire, en términos sencillos ya lo vamos a ver a lo largo de la materia, pero la dirigencia política ha descubierto que el endurecimiento del derecho penal a cualquier costo, a costa de vulnerar derechos humanos y de vulnerar garantías y libertades individuales, se transforma en un semillero de votos. Por el contrario, cualquier signo de benevolencia en el ámbito electoral le puede pasar de benevolencia en el ámbito penal, le puede pasar una dura factura en el ámbito electoral. ¿Me entiende? De manera que siempre los discursos, sea el partido político que sea de izquierda, de centro, de derecha, da igual. Siempre el discurso sobre la cuestión criminal y sobre estas políticas a las que usted hacía referencia y sobre el sistema penal siempre son los mismos. Bajar la edad de imputabilidad de los menores, crear más cárceles. En vez de crear más fábricas y puestos de trabajo, crean más cárceles. ¿Me entiende? En vez de abordar el problema con seriedad de la responsabilidad penal juvenil y en vez de incluir en el sistema penal con educación a los niños, niñas y adolescentes, se pretende bajar la imputabilidad de los menores. ¿Me entiende? Son discursos demagógicos, fogoneados por los medios de comunicación, quienes utilizan a las víctimas para su rating, ¿me entiende? Y los políticos de turno las utilizan a las víctimas para captar votos. Mire, ustedes son muy jóvenes como yo, pero hay un caso muy conocido respecto a lo que estamos hablando, que es el caso Bloomberg y las famosas leyes Bloomberg del 2004 y 2005 en adelante, que endurecieron el Código Penal de una manera y el sistema de ejecución de la pena de una manera brutal.
Bloomberg era el padre de un chico que fue secuestrado y asesinado. Bien, pero eso lo vamos a ver bien detenidamente en la unidad 5. Bien. Bueno, mi consejo es que ante esos discursos que violan garantías constitucionales y derechos humanos, lo mejor que se puede hacer, si tienen ganas, es sentarse a dialogar con esa persona, que es lo que yo siempre he hecho con mis amigos, con mis amigas y con las personas que conozco, y se trata de militar esas ideas, ¿no? El respeto a la Constitución, el respeto a las garantías, el respeto a un debido proceso, etcétera, etcétera. Ante esos discursos de odio, ¿no?, y de mano dura y de tolerancia cero, lo mejor que uno puede hacer es tratar de dialogar con esa persona y hacer entender que también esas divisiones entre garantismo y punitivismo, miren, garantistas somos todos, porque la primer parte de la Constitución se llama Declaraciones de Derechos y Garantías, y el artículo 18 nos rige a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, de la Constitución, de manera que las garantías están ahí, le gusta a quien le guste. Y si quieren hacer un sistema que viole esas garantías, pues que tendrán que cambiar la Constitución o cambiar el modelo de Estado. Como muchos le dijeron a Jacobs, mira, el derecho penal del enemigo es muy, muy lindo todo, pero no encaja con el modelo de Estado, no encaja con un sistema, con un Estado democrático de derecho, ¿bien? Pero bueno. Disculpe, profe. A mí me gustó mucho eso que lo que dijo el tema de los medios de comunicación. O sea, muchas veces el único medio a través en el cual las personas que son ajenas al derecho como que se informan. Entonces, obviamente, toman una postura que bueno, los medios de comunicación obviamente siempre se van a poner del lado de la víctima y obviamente tiene que ser así, para eso existe un derecho penal y la justicia y todo. Pero bueno, también como analizar otra parte, y creo que todos como sociedad estamos de acuerdo en que no tendría que haber más delitos. Pero bueno, como partir desde esa base y bueno, ver qué se puede hacer previo a todo lo demás, pienso yo. Totalmente, mire. Ustedes cuando vean en la unidad 4, esto que hemos hecho referencia a la criminología, en la unidad 5, perdón, de la criminología mediática, van a ver, como dice Zaffaroni, ¿no?, que construye la realidad como que se... No me quiero adelantar a lo que vamos a ver, pero de alguna manera como que se desentiende de esos esfuerzos que lleva a cabo la criminología académica. Es un término, criminología mediática, digamos, término con connotación peyorativa, ¿no?, que utiliza Zaffaroni, justamente porque se desentiende de los esfuerzos que lleva a cabo, ese saber depurado que lleva a cabo la criminología académica, ¿bien? Y es de alguna manera a la que accede, lo que usted decía, a la que accede el gran público, dice Zaffaroni. O la que se le inyecta, dice Zaffaroni, al común de las personas. No es lo que estamos hablando aquí hoy, sino que son las construcciones demagógicas, digamos, de la criminología mediática a la que se le inyecta al común de las personas. Y también lo que sostiene Zaffaroni es que ese tipo es la criminología que el discurso que el discurso único de los medios impone a los políticos, ¿bien? Impone al político de turno. Además, la criminología mediática, sostiene Zaffaroni, propone un modelo de Estado y tiene una clara intencionalidad política. No lo hacen solamente por rating. No hay que abordar ese tema con ingenuidad, no es solamente por rating. Proponen un modelo de Estado y tienen una intencionalidad política. El discurso de los medios de comunicación de la criminología mediática, o al menos la pretensión discursiva que tienen, no es otro que el llamado neopunitivismo de los Estados Unidos, que se expande por el mundo globalizado. Esa es la clara intención, ¿no? Y ese es el discurso que
que legitiman. Y también Zaffaroni siempre hace referencia a que la criminología mediática responde a una creación de la realidad a través de la información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias que se basan en una teología criminal simplista, asentada en una causalidad mágica con un claro discurso neopunitivista. Es decir, todos los problemas de seguridad de este país, evidentemente, o de Latinoamérica, lo tienen las personas, los adolescentes de barrios vulnerables. ¿Me entiende? Para los medios de comunicación, acá la criminalidad de las grandes empresas, la criminalidad, ¿me entiende?, parecería no importar. Por eso la gran solución es bajar la imputabilidad. En vez de capaz tomar otras medidas de seguridad o medidas alternativas, lo que se trata es bajar la imputabilidad. Totalmente. Siempre los discursos son esos, ¿no? Más prisión preventiva, más pena, más delito. En la ejecución de la pena cada vez un régimen más riguroso. Bueno, entonces siempre es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es, y yo creo que el sector académico, digamos, tiene gran responsabilidad en ello, siempre hablando en congreso, en lenguaje encriptado, lenguaje imposible de entender para las personas. Creo que también tenemos responsabilidad en ello, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo, estoy viendo el machetito que me hice acá para la clase. No. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe, gracias. Ahora yo no, profe. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Bueno, igual son temas que vamos a ir desarrollando. Esto ha sido un disparador. La primera parte de la clase es interesante que tengan en cuenta todas las apreciaciones que hicimos a la hora de que puedan entender toda la materia. Y en la segunda parte de la clase, algunas cuestiones que se dieron en el ámbito del intercambio que hicimos, también las vamos a ir viendo a lo largo de las distintas unidades. Nahuel e Ilén, no sé si tienen algo para decir, algo del aula virtual, algo de la materia, algo importante. Que ya está el enlace en el chat para el grupo de WhatsApp para quienes no estén, que no se hayan sumado. Y bueno, como ya dijimos, es importante que se sumen porque toda la info de la cátedra se pasa por ahí. Y que bueno, si hay alguien que está acá y que no está en el grupo y que no ha visto la lista, que se sume. Y que no esté matriculado, que se sume a la lista para que nosotros podamos pasarla a informática. Ahora nos vamos a tomar un ratito para ver la lista que nos han mandado y contrastarla con los nuevos alumnos matriculados en el aula para ver cuántos de la lista que tenemos actualmente son los que siguen sin matricular. Pues yo creo que varios de esos alumnos ya deben estar matriculados también. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o ninguna observación o nada, vamos a dar por finalizada la clase. Como les digo, van a encontrar los textos en el aula virtual y la guía. Cualquier cosa que no entiendan, mañana hay consulta de 7 a 8. Y bueno, ya la clase que viene, que es 25, el 25 vamos a comenzar con la unidad 2 y vamos a ver específicamente el punto 2A, que es la criminología clásica. ¿Bien? Bueno, ¿nadie tiene ninguna pregunta ni nada? Daniel. Sí. Me va a decir algo que nos han hecho llegar al grupo de WhatsApp que tienen cursado obligatorio de otras materias también en este horario, así que cómo hacían para poder también tener
esta clase y, o sea, tener la información. Les digo que mañana, los días jueves, tienen de 7 a 8 de la tarde el horario de consulta donde pueden sacarse todas las dudas que le aparecen. Sí, y si tienen con otras materias pueden ingresar a la clase. Si terminan una materia a las 3 de la tarde y quieren ingresar, pueden hacerlo. No hay problema. Y bueno, tienen el material bibliográfico y las guías de estudio en el aula, y tienen la clase de consulta de 7 a 8 en el aula virtual. Perdón, en la clase de consulta de 7 a 8 todos los jueves. De manera que bueno, ya es el horario establecido por la facultad, estamos dando clases en horario establecido. Siempre, a mí también me pasaba cuando era estudiante, a veces cursaba una de cuarto y de tercero y se me superponían. Bueno, es muy difícil, son muchas materias, muy difícil coordinar todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que pueden entrar a la clase cuando gusten, al horario no hay ningún problema con eso, y en el aula virtual van a tener todo lo necesario y tienen la clase de consulta también todos los jueves de 7 a 8 conmigo. Bueno, si no hay nada más para aportar o ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase. Que tengan buenas tardes, gracias por su atención y nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Buen día.